Pasamos a la siguiente propuesta de pronunciamiento, que es la 135, que insta al Gobierno de España a diseñar e implantar en el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, un plan de atención en la gestión de las prestaciones, a incluir la modalidad de atención presencial, a ofertar plazas funcionariales y a acabar con el sistema de distrito único. Está formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, a la que se ha formulado una enmienda de supresión presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El proponente de la iniciativa dispone de 10 minutos para su defensa y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Señorías, el objetivo de esta propuesta es conseguir que la atención que no se produce en el Servicio Público de Empleo Estatal esté garantizado. Es un problema que viene de tiempo atrás, que tiene que ver también con la falta de funcionarios, porque en su momento se tomaron unas decisiones sobre la reposición de plazas que se recortaron y eso ha dejado consecuencias para años posteriores. Esta situación, que, como digo, se da en el conjunto del Estado, los sindicatos, pues desde comisiones obreras hasta CESIF, calculan que la plantilla debería estar dimensionada en 12.000 funcionarios en el SEPE y que ahora son unos 7.000. Con las plazas nuevas que ha sacado el Gobierno serían alrededor de 8.000, casi 9.000, pero todavía hacen falta muchos más y eso cuando se cubran las plazas, claro. Todavía hacen falta muchos más para garantizar un servicio de atención adecuado. Además, el SEPE, según el informe de 2023 y 2024 del Defensor del Pueblo, el SEPE es uno de los organismos públicos que más críticas ha recibido ante el Defensor del Pueblo. Esto es así porque, efectivamente, la tendencia a la atención a través de la digitalización, a través de las llamadas o a través de la cita previa, pues están causando que haya mucha gente que no encuentre la atención adecuada. En el caso de Extremadura, además, hay un agravante. Al haberse hecho un cambio en la zonificación, ya no va por zona de cercanía a cada oficina del SEPE, sino que hay una zonificación provincial. Esto significa que, efectivamente, te pueden atender en cualquier oficina, pero significa también que si en tu oficina no hay nadie atendiéndote, tienes que irte a cualquier otra. En algunos casos, y se me viene a la mente los compañeros de Montijo que me decían que habían tenido que viajar siempre con coche propio o alguien que te acerque, claro, porque tampoco hay transporte público como para viajar de cualquier manera, que se habían tenido que acercar a otra localidad a 50 kilómetros de distancia. En la argumentación hemos puesto el ejemplo de Mérida, donde había en el año 2023 en 2011 había 18 trabajadores en las dos oficinas que hay en Mérida. En la actualidad solo hay 8. Esto es generalizado en todas las oficinas. Incluso hay algunas de ellas en las que prácticamente no hay personal para atender al público que va allí. Incluso hay problemas para conseguir las citas previas o incluso que te atiendan por teléfono. Y lo mismo está sucediendo en sitios ya hasta a unos niveles muy preocupantes también en Don Benito y Villanueva. Creemos que se debe seguir manteniendo la atención física, la atención personal. Recordemos que todas las personas que se quedan en situación de desempleo
tienen que acudir a este organismo para tramitar sus correspondientes prestaciones o los sucesivos subsidios o la renta activa de inserción. Es decir, estamos hablando de población que necesita, además, cumplir unos plazos y cumplirlos cuanto antes para cobrar esas prestaciones o esos subsidios o esas ayudas cuanto antes. No nos parece que sea de recibo que no haya un funcionamiento adecuado. El proyecto de digitalización en el que se ha embarcado, en este caso, el Ministerio, tampoco parece que esté dando los resultados esperados. Y la gestión, en vez de agilizarse, se retrasa y se duplican, en algún caso, las gestiones que hasta ahora se hacían en periodos muy breves de tiempo. Hay una parte también de la población, no solo las personas de cierta edad, hay una parte de la población que no es capaz de manejarse con las soluciones digitales. Eso también es otra realidad. Y eso hay que seguir manteniendo un mínimo dentro de la Administración que garantice que hay una atención personalizada. Por eso planteamos una serie de propuestas que vienen recogidas, que es la implantación de un plan de atención en el corto plazo con el objetivo de acabar con el atasco que hay ahora mismo, incluir las modalidades de atención presencial de forma estable en la planificación a medio y largo plazo de este servicio público, ofertar las plazas de funcionarios que sean necesarias para acabar con la falta de personal y acabar con el sistema de distrito único, volviendo a la zonificación de la atención por áreas de proximidad. Les recuerdo que tenemos las dos provincias más extensas de toda España. No es poca cosa, no es poca cosa. Cuando hablamos de una zonificación provincial, a nosotros nos afecta mucho más, y más teniendo en cuenta los problemas que tenemos para el transporte público. Nos parece una cuestión de sentido común que afecta a una población que ahora mismo, afortunadamente, al haberse reducido el número de desempleados en Extremadura, nos estamos moviendo alrededor de 75.000 personas, pero siguen siendo muchas, Y, por último, esta es una propuesta que hacemos desde Unidas por Extremadura, en la que estamos criticando a un ministerio del Gobierno socialcomunista. Pero lo criticamos porque, efectivamente, no se han tomado las medidas adecuadas. No han funcionado bien. Y aunque haya excusas respecto a que hay un arrastre de recorte de personal que viene de atrás, creemos que es necesario que se dé un impulso importante a la contratación y a las plazas de funcionarios que se necesitan. Que formemos parte de un Gobierno estatal, que estemos dispuestos a defenderlo y a garantizar en la medida de nuestras posibilidades que continúe, no quiere decir que nos inhibamos en aquello que consideramos digno de crítica y necesario, y más en el caso de nuestra región. Lo hemos hecho en muchas ocasiones y lo seguiremos haciendo. Espero que la propuesta sea bien recibida y que consigamos sacarla adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Macías. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora García López por un tiempo de 5 minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes ya, señorías. Nos encontramos en este momento ante la defensa de una propuesta de pronunciamiento que nos trae el Grupo Unidas por Extremadura y que, déjeme decirle, señor Macías, que cuanto menos nos resulta curiosa y llamativa, que no por su contenido, porque su contenido nos parece muy importante que lo traigamos a debate, sino que nos parece llamativo precisamente por lo que usted acaba de decir al finalizar su exposición, porque ustedes forman parte de ese Gobierno central, más en concreto en materia de empleo, con su ministra. Por eso nos parece muy llamativo que traigan esta propuesta aquí.
Pero ya el pasado mes de marzo, los compañeros del Partido Popular en el Congreso preguntaban a la ministra de Trabajo, a su ministra, por esta situación tan grave. Y lo tuvieron que hacer a través de una pregunta oral, porque tras las múltiples preguntas escritas, lo único que recibían eran evasivas a las mismas. Pero con su respuesta oral, la ministra no hizo nada diferente. Lejos de estar en disposición de escuchar y de solventar tan graves problemas, la ministra respondía diciendo que las oficinas del SEPE estaban a full. Mentiras, mentiras y más mentiras. Pero no queda ahí la preocupación del Partido Popular y en el pasado mes de junio nuestro partido lleva a comisión en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno central a dar soluciones estructurales para revertir la situación de absoluto caos y colapso que sufren las oficinas del SEPE. Pero, señorías, ¿sabe qué votó su partido? Es que su partido votó en contra de esa proposición no de ley. Es que votó en contra de pedir al Gobierno, del que ustedes forman parte, que dieran una solución inmediata al caos de estas oficinas. Entenderán, señorías de Unidas por Extremadura, que esta propuesta nos resulte llamativa con lo que acabo de decirles, porque todo eso les convierte a ustedes en cómplices del caos que están sufriendo las oficinas del SEPE. Pero, sin embargo, nos agrada que traigan esta propuesta y nos agrada porque ustedes mismos, presentándola, están enfrentando a su Gobierno, están demostrando su ineficacia, su inactividad y su nefasta y nula gestión en el Servicio Estatal de Empleo. Pero ese es el Gobierno de Sánchez, señorías, un Gobierno que lleva 7 años dedicándose a todo menos a solventar y atender los problemas de los españoles. Porque cuando el Servicio Público de Empleo Estatal exige con urgencia más medios humanos, más medios materiales, una gestión eficaz y eficiente, un compromiso con el sistema, un compromiso con los empleados públicos que están al frente de esas oficinas y, por supuesto, un compromiso con los propios ciudadanos que recurren a esas oficinas para tramitar sus ayudas. El Gobierno de Sánchez mira hacia otro lado y da la espalda a todos los españoles. El Gobierno central va en contra del Estado social, en contra de garantizar y consolidar principios fundamentales como son solidaridad, igualdad y equidad. Y una prueba fehaciente de ello es la existencia de los miles de expedientes sobre desempleos y prestaciones que están pendientes de resolver a día de hoy. Y prueba fehaciente de ello son testimonios como este. La ministra Yolanda Díaz nos tiene abandonados al personal del SEPE. Nos encontramos sin personal, sin recursos, con los salarios sin las subidas prometidas, con unos programas informáticos que no funcionan. Y mientras, ella se da golpes de pecho después de haber gastado más de 14 millones en el nuevo programa informático que ni siquiera sabe cómo se llama. Esto es un despropósito total. Señorías, esto no lo dice el Partido Popular, lo dicen los propios directores de las oficinas del SEPE de toda España. Evidencian claramente el perjuicio que el Gobierno de Sánchez le está ocasionando tanto a los ciudadanos como a los propios trabajadores públicos. Nos encontramos ante un SEPE totalmente abandonado, totalmente colapsado, un SEPE al que es imposible acceder. Y ante tal grave situación, el Partido Popular sigue instando al Gobierno central a que actúe. Como no puede ser de otra manera, este grupo parlamentario está de acuerdo en la mayor parte de lo que recogen ustedes en su propuesta. Está de acuerdo con instar al Gobierno para que acabe con ese enorme colapso que existe en la atención. Estamos de acuerdo en establecer una atención personal, estable y diaria en esas oficinas. Y, por supuesto, estamos de acuerdo en que se oferten cuantas plazas sean necesarias. Pero, señorías, no podemos estar de acuerdo con su punto 4. El distrito único lo que hace es dar la posibilidad al ciudadano que cuando su oficina más cercana no dispone de cita, puedan ofrecerle citas de otras oficinas. Señor Macías, nosotros entendemos perfectamente la problemática que tiene Extremadura con el transporte y con la dispersión geográfica, pero no somos nosotros quienes tenemos que quitar esa posibilidad al ciudadano. Debe ser el ciudadano el que elija si quiere coger esa cita e ir a otras oficinas de su propia provincia. Por ello, señorías de Unidas por Extremadura, si de verdad les importan los ciudadanos y acabar con ese colapso de las oficinas, que entendemos que sí, por ello han traído esta propuesta, voten a favor de la enmienda presentada por mi grupo para que esta propuesta sea aprobada y podamos así instar al Gobierno central a que de manera urgente dé solución al grave problema que está teniendo ya hace meses las oficinas del SEPE. Muchas gracias. Gracias, señora García López. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, si acepta la enmienda presentada.
Gracias, señor Macías. No acepta la enmienda el grupo proponente, por lo tanto, continuamos con el texto original en su debate. Turno de fijación de posiciones. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocaña Vara por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. O hasta luego, ¿no?, que nunca se sabe. Con lo cual, vamos a romper una lanza a su favor, señor Macías, y ya que hoy este pleno parece un tendedero, pues le adelanto que vamos a votar favorablemente a favor. Otra pinza, dense cuenta ustedes, ¿no? Cuando votamos con ustedes, pinza, pero cuando votamos con estos señores no hay pinza. Entonces, aquí que se aclaren unos y otros. Con lo cual, decirle que vamos a votar favorablemente esta propuesta. Le ha echado usted narices a traer esta propuesta contra, usted ha dicho, su propio Gobierno. Es decir, ya podían aprender otros de aquello que es bueno para la región, independientemente que vaya en contra del Ejecutivo, también votarlo a favor. Con lo cual, no tenemos nada que añadir a lo que usted ha dicho, a un servicio infradotado y desbordado, con plazas insuficientes. Por supuesto, queremos que tanto los habitantes, tanto de Mérida, Don Benito, Villanueva y otras ciudades extremeñas tengan un acceso real, un acceso transparente y, sobre todo, un acceso sin fisuras y sin fronteras a este servicio del Servicio Público de Empleo, ¿no?, es decir, tan importante para tantos y tantos usuarios. Y con esto termino. Y como nunca se sabe, decirles, señores del Partido Popular, que la única pinza que hay aquí es la que usted y la señora Guardiola llevan haciendo a sus votantes estos 2 años. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Tirado Vasco por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor consejero de Empleo, veo que estaba usted siguiendo atentamente la exposición de esta propuesta. El Grupo Socialista comparte el diagnóstico. La atención de SEPE necesita refuerzo inmediato, una mejora organizativa y tecnológica que se note en el mostrador, no solo en los papeles. Y se puede reconocer, tanto por miembros del Gobierno como por parte del Gobierno. Los sindicatos lo dicen alto y claro. Falta personal, sobrecarga de los trabajadores y fallo en las herramientas informáticas. Comisiones Obreras, CSIC y UGT coinciden en que el sistema ALMA, pese a ser moderno, necesita estabilidad y actualizaciones. Por eso, señorías de Unidas Podemos, vamos a votar favorablemente a esta iniciativa, pero si bien hay demandas que coincidimos, hay temas que no compartimos, como es su visión sobre el distrito único. El distrito único es una opción, no es una sustitución, permite a quien no quiere o puede desplazarse, lo puede hacer telemáticamente o, si no quedan números asignados ese día, puede acercarse a una localidad cercana. También es justo que hay que tener en cuenta que el sistema ALMA es un sistema informático que se está implementando nuevo, muy potente, que ha cambiado el que teníamos y utilizábamos durante décadas con una tecnología SAP que paralelamente el homólogo del Servicio de Empleo en Alemania también lo está implantando y que, como toda nueva implementación, requiere un tiempo para funcionar correctamente. El Gobierno ha asumido su responsabilidad y trabaja en 4 frentes.
mejoras técnicas en el ALMA, como actualizaciones mensuales y refuerzo en los servidores, transformación del SEPE en la Agencia de Empleo Estatal prevista en la Ley 3/2023, que dotará de más autonomía y más agilidad a la contratación de personal y su gestión. Refuerzo presupuestario. Este octubre del 2025 se asignaron 15 millones de euros adicionales para las políticas de empleo en Extremadura y una oferta pública de empleo. Recientemente se han incorporado 1.600 trabajadores y próximamente lo harán 1.830. Dicho esto, la situación del empleo en nuestro país, hay que reconocerlo, es buena. Señora García López, ¿le resulta llamativa que Unidas Podemos presente esta propuesta? Llamativo me resultan a mí aquellos tiempos en los que el Gobierno de Aznar recortaba 3.000 funcionarios del Servicio de Empleo Estatal, 3.000 funcionarios en 3 años, a razón de 1.000 funcionarios al año. Lejos quedan también aquellos recortes posteriores del sector del señor Rajoy, que volvió a dejar escuálido al Servicio de Empleo. Un recorte brutal, con la señora Báñez al frente, cuando nos decía que había que apretarse el cinturón y que la crisis había que encomendarse a la Virgen del Rocío para solucionarla. Señor, aquellos tiempos. Afortunadamente, viejo, quedan los tiempos de los recortes de la prestación de desempleo. Afortunadamente, lejos quedan aquellos tiempos de los recortes de la base reguladora. Afortunadamente, quedan lejos aquellos tiempos de la eliminación del subsidio para las personas mayores de 52 años. Y afortunadamente, quedan lejos ese déficit acumulado por el Servicio de Empleo Estatal de 66.000 millones de euros, cuando más crecía el desempleo y el SEPE lo quedaba sin recuerdo. Todo puede y debe mejorarse, pero es bueno reconocer que España hoy tiene más trabajadores y trabajadoras que nunca, que lidera el crecimiento de la OCDE y, lamentablemente, Extremadura no es capaz de seguir el ritmo. Y la vamos a apoyar, señores de Unidas Podemos, porque detrás de cada expediente a resolver hay una persona, hay una familia y un derecho a defender. Muchas gracias. Gracias. Señor Tirado Vasco, cierra el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el señor Macías Rodríguez, por un tiempo de 5 minutos. Gracias. Uy, se ha quedado. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios por su apoyo a esta propuesta. Gracias, señora García López. Evidentemente, tenemos una concepción distinta de cómo deben actuar los grupos parlamentarios autonómicos respecto a los gobiernos cuando son del propio signo. Siempre hemos defendido desde nuestro grupo que tiene que haber un margen para la crítica, eso es autocrítica también, y si las cosas no funcionan hay que indicarlo. Gracias, señor Sánchez Ocaña, por el apoyo de su grupo y gracias, señor Tirado, también por expresar el apoyo de su grupo. Solo quería indicar un par de cuestiones más. También porque es una característica propia en el caso de Extremadura y en Andalucía. En las oficinas del SEPE también se gestiona el subsidio por desempleo agrario
y la renta agraria, que son prestaciones que solo existen en Andalucía y en Extremadura. Y son prestaciones, como ustedes saben, muy importantes todavía para nuestra economía, para mucha población en Extremadura, por desgracia, que todavía depende del trabajo en el campo y de la temporalidad que ello conlleva. Entonces, no es menor este asunto para Extremadura y tenemos que tener voz propia para exigir que esto se aborde en esta región lo más rápido posible, porque después de cada campaña hay una serie de personas que necesitan hacer unas tramitaciones que no pueden esperar y a las que hay que facilitárselo porque es su derecho. Y les recuerdo, cuando llega la época de verano, los funcionarios también tienen derecho a tomarse vacaciones y es cuando también se cierran muchas oficinas o se quedan sin mucho personal. Entonces, creo que esta propuesta, con el respaldo de todo el arco parlamentario, puede tener recorrido y que es necesario que lo exijamos también allí, a través de nuestros grupos, también en el Congreso de los Diputados. El debate de si la zonificación es buena o es mala, en la práctica está siendo mala. Está siendo mala no porque no habrá posibilidades, sino porque está sirviendo para que no se mantengan las que ya teníamos. Está sirviendo de excusa para no afrontar la falta de personal en las oficinas. Y en estos momentos nos parece que eso es un error. Podría ser efectivamente algo positivo si se mantuviera la atención en las oficinas y al mismo tiempo tuviéramos la posibilidad de todos los demás. Pero si eso no va en conjunto, lo que estamos haciendo en la práctica es que muchos usuarios tengan que desplazarse, e insisto, en Extremadura desplazarse por tus propios medios no siempre es fácil. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías.